Hola, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos a la maestra Lisette Martínez López, psicopedagoga. Nos hizo el favor de aceptar la invitación y bueno, va todo relacionado ahora que van a empezar los niños nuevamente a ingresar a la escuela, que nos ayudes en ciertos puntitos, por favor. ¿Sale? ¿Tienes una maestría en terapia familiar? Sí, así es. ¿Dónde estudiaste? La licenciatura la hice en la Universidad de La Salle, Puebla, y la maestría en la Universidad Anáhuac de México. ¿Por qué elegiste esa carrera? Elegí psicopedagogía porque siento que junta lo mejor de dos mundos, porque junta la educación y la emoción. Y creo que sin educación no hay emoción bien tratada y sin emoción no hay educación. Amo mucho mi carrera. Sí, sí lo vemos, digo, tratas a varios hijos o de nosotros que conocemos, bueno, que entre nosotros nos conocemos. Ajá. Y hemos llegado hoy contigo y estamos muy contentos por ese trato que les das. ¿Tiene tu carrera algo que ver con la psicología? Me lo acabas de comentar, emociones. Sí, tiene mucho que ver con la parte de la emoción, la regulación emocional, como todo el manejo conductual de las personas. Entonces, por ejemplo, en psicopedagogía, pues ves todo el desarrollo de la persona desde bebés hasta la vejez, porque nunca dejamos de aprender. Entonces, ¿tú podrías identificar en este caso algún trastorno? Sí, como psicopedagogos podemos intervenir, ver indicadores de un posible trastorno en el aprendizaje, en la conducta, pero para un diagnóstico siempre debemos trabajar de la mano de un psiquiatra, un psiquiatra si es un niño o un psiquiatra si es un adulto. O sea, como psicopedagogo no puedes dar el diagnóstico como tal, pero sí das la pauta. Somos como quien inicia el camino o quienes detectamos qué es lo que está pasando. ¿Psiquiatra? ¿Por qué? ¿Porque va a tomar medicamentos? En algunos casos sí es necesario los medicamentos. Casi siempre en la edad infantil, más o menos a partir de los 5 o 6 años, cuando hay algún trastorno en el aprendizaje, sí se recomienda que el niño tome medicamentos, dependiendo del trastorno, y a veces los papás le tienen mucho miedo, pero el medicamento nos ayuda mucho, porque nos va a ayudar a que el niño pueda madurar su cerebro de manera adecuada y en algún punto deje el medicamento. ¿Eso se puede detectar desde antes? Depende del trastorno. Por ejemplo, quizás no es un trastorno, pero hay niños que tienen el sistema endocrinológico, okay, la palabra, y si no es tratado a tiempo, puede haber un retraso significativo en el desarrollo. Entonces los TAMIs nos ayudan muchísimo, okay, porque son preventivos y con los niños siempre hay que prevenir. Por ejemplo, en el caso de un TDA. El TDA es trastorno de déficit de atención. Okay. No se puede como tal, pero sí hay conductas que nos lo indican, o a veces en la historia clínica, si hubo alguna dificultad con la mamá, a veces si tomaron algún medicamento, es un indicador de que por ahí puede pasar algo. ¿Algo lo detonó? Siempre ha existido, creo que ahora está sobrediagnosticado, pero también creo que es importante ver nuestro contexto. O sea, los niños ahora están más expuestos a las pantallas y están expuestos a otros estímulos, y todos esos estímulos han hecho que el cerebro vaya cambiando. Entonces, a veces no es un trastorno, a veces tiene que ver con la rutina, con cómo el niño ha sido educado, cómo el niño ha sido estimulado, porque muchas veces los niños ya no son estimulados. Yo me acuerdo cuando yo era niña que las mamás nos platicaban mucho. O sea, las mamás eran de que platicarte y decirte y así, y eso estimulaba mucho a los niños. Y hoy en día yo veo, sin juzgar a mis bellas mamás, que es muy fácil darles el celular, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia, por ejemplo, hubo un aumento en dificultades del lenguaje, o en niños que se tardaban en adquirir el lenguaje. Y pasaba mucho que decían, o es autismo o es déficit de atención. Y la realidad es que no, sino que tenía que ver con el estilo de crianza que tenían las mamás. Entonces, al cambiar estos estímulos, automáticamente mejoraba el niño. Algo que tenemos que tener claro con los niños es que el cerebro está así como está creciendo, se está desarrollando y hay muchas podas neuronales. Entonces podemos agarrarnos de eso. Platico luego con varios amigos médicos y uno de ellos tiene un hijo y les llamamos niños de pandemia por ese tipo de situaciones, porque se han retrasado en su habla. Lo comparas a lo mejor con otros niños que tienen otro tipo de socialización con otros niños y son más listos, hablan mejor. Y en este caso sí, cuando yo he visto hijos únicos, les cuesta mucho trabajo adaptarse nuevamente a ese tipo de... Sí, por ejemplo, la pandemia la verdad es que es un antes y un después en el ámbito educativo.
porque tuvo muchas repercusiones y aunque ya pasó tiempo, todavía las estamos viviendo dentro del aula y también como padres de familia. Entonces, también por eso ahora hay una sobrediagnosticación, por así decirlo, de déficit de atención, de autismo, de dificultades de aprendizaje, porque son consecuencias de todos estos falta de estimulación que tuvieron los niños, porque al final el día a día, la rutina, nuestro entorno, la escuela nos estimula, nos da orden, nos da estructura, y de todo eso fueron privados los niños. Entonces, toda esta parte va a durar mucho tiempo. Hay estudios que dicen que va a durar entre 4 o 5 años. Yo creo que puede durar más, porque además nos desacostumbramos. O sea, a mí me pasa en el aula que los niños cuando no pueden hacer algo me dicen, déjamelo de tarea. Y es déjamelo de tarea porque en mi casa busco en Google y lo hago. Y ya no le pienso. Entonces, sí tenemos que, creo que es una parte muy importante, tenemos que como papás retomar estas rutinas, o sea, volver a eso de antes. Yo sí estoy de acuerdo en que los niños vuelvan a lo de antes y de leer y de palitos y de planas y de repasar y repasar y repasar, porque es parte del aprendizaje y es algo que todo ser humano necesitamos para poder aprender. Ok, perfecto. ¿Tú lo canalizas? ¿Con quién lo canalizas? ¿Con psiquiatras específicamente o neurólogos? Es dependiendo la dificultad. Por ejemplo, en una dificultad del lenguaje, algo que está muy a la par de la parte del lenguaje es el desarrollo motriz. Entonces, a veces hay niños que no tienen un buen desarrollo motriz por falta de estimulación o por cualquier situación. Yo lo derivo con el médico en rehabilitación. Entonces, el médico en rehabilitación da su diagnóstico y ya él deriva si se necesita con otro especialista o si se necesita terapia física o si se necesita otra cosa. Si es un niño que tiene dificultades en el aprendizaje, yo aplico las pruebas correspondientes. Si hay algún indicador que me diga que tuvo alguna lesión cerebral, pues ya va con el neurólogo y ya el neurólogo diagnostica, hace los estudios pertinentes, o si tiene que ver más con la parte del desarrollo cerebral, del TDA, de un posible autismo, lo mando con el psiquiatra y ya él nos da el diagnóstico y nos da la pauta. ¿Los niños se hacen o nacen con ciertas características? Me refiero hay unos que son más artísticos, otros que son más deportivos. Este niño es más artístico, enfóquenlo a pintura, teatro. Este niño de plano no sabe actuar, no sabe pintar, pero ahora es muy bueno en el deporte. De hecho hay un video, no sé si lo has visto, de una niña que la quieren como obligar a tirarle una pelota de fútbol, le tira muy mal, pero se ve en la imagen que empieza a aventarse vueltas hacia atrás. Vueltas de carro y que como tipo gimnasta. ¿Se hacen los niños o ya nacen con esa característica? O sea, los niños nacen con muchas habilidades y sí tiene que ver también la parte pues de los genes, ¿no? Casi siempre a mí me pasa que si un niño es muy bueno dibujando, resulta que el abuelito era bueno dibujando, que se le da al tío o tienden a ser más artísticos. Creo que también el entorno estimula mucho. Por ejemplo, si es una familia que baila mucho y es muy de fiesta y es muy sociable, eso ayuda al niño porque ya tiene ciertas habilidades y se le desarrollan. Creo que en la parte educativa es importante que como maestros sí veamos como eso, en qué es bueno este alumno, o sea, para qué es bueno. Yo me voy a ventanear porque soy buenísima ventaneando. Cuando yo era niña a mí me iba muy mal en la escuela, o sea, yo era las niñas de la burra del salón, literalmente, ¿no? Entonces, creo que eso me motivó a estudiar psicopedagogía, porque a mí no se me daba la escuela y yo batallaba mucho y yo de veras que sufría. Yo le decía a mi papá, todo menos mandarme a la escuela por amor de Dios, pero no funcionó. Y sigo en una escuela. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, mi universidad la amo muchísimo, pero todos los maestros eran muy humanos y veían como esta habilidad. Entonces ellos se dieron cuenta que yo tenía una habilidad. Y ellos empezaron a desarrollar esa habilidad en mí. Y al yo desarrollar esa habilidad me di cuenta que, o sea, quizás no soy lista en matemáticas, pero soy buena en otras cosas y soy muy buena. ¿Okay? Y no es como pero es ver en qué sí eres bueno y en qué te vas a enfocar, ¿no? Y creo que como psicopedagogo esa es nuestra tarea y como maestros. Me acuerdo que había una maestra que decía, miren, la psicopedagogía es que ustedes reciben unas estrellitas, pero esas estrellitas están en bruto y lo que tienes que hacer es pulirlas y hacer que esa estrellita brille desde su habilidad y desde su talento. Yo creo que cada niño es muy importante, o sea, muy muy importante, porque
uno como maestro de veras marca la vida de los niños. Y yo lo he comprobado de que no se acuerdan de cómo la maestra Liz les enseñó matemáticas o cómo la maestra Liz les enseñó a leer, sino se acuerdan de yo jugaba contigo, tú platicabas conmigo, tú me dabas lonche. Entonces creo que eso es importante, como nunca dejar de ver que son personas y son niños. Y a veces algo que se nos olvida, yo estoy muy enfocada a los niños, es que a veces los tratamos como si no entendieran o no supieran las cosas. Y la verdad es que los niños son muy listos. Entonces, a los niños hay que hablarles claro, hay que decirles las cosas como son, hay que ser honestos. Y eso ayuda mucho con los niños. O sea, no voy a decir que soy la maestra amor y dulzura. Claro que lo regaño y claro que a veces me enojo y me pongo chuki. Pero yo creo que algo que ayuda es que intento ser justa. Liz, ¿tienes alguna estadística o tienes algo que te hayas dado cuenta del principal problema de los niños en cuestión de aprendizaje? Pues me la quemaste, pero yo creo que sí es la atención. Porque sin atención no hay aprendizaje. ¿Atención de quién? Atención por parte del niño. Atención e interés, ¿no? Al niño le tiene que interesar lo que aprende para que tenga una atención sostenida y de esa atención sostenida se vaya a su memoria a largo plazo. Pero, o sea, la atención, aunque no todos es un TDA, ciertamente sí es algo que tenemos que trabajar y tenemos que fortalecer porque al final el cerebro es un músculo. Entonces, los hábitos o los malos hábitos que tenemos en el estudio, en la vida cotidiana, en estar cerca de las pantallas, sí ha hecho que estos periodos de atención sean más cortos y además que los niños cada vez tengan menos capacidad de asombro. Y eso es algo que a mí sí me preocupa mucho porque es como ya están tan acostumbrados a tantos estímulos, a tantos colores, a tantas cosas, que tú a veces llegas como maestro y les quieres enseñar algo y ellos es como de, qué aburrido. Sí, o las actividades tienen que ser muy, muy cortas. Entonces, creo que un problema es el que no estimulamos la atención de los niños. Y eso no significa que sea un déficit de atención, sino que simplemente es una función ejecutiva que nos va a ayudar a tener un aprendizaje. Incluso habíamos hablado de la parte del lenguaje, entonces a veces llegan los niños muy sobreestimulados y con unos periodos de atención muy cortitos y yo les digo a las mamás, primero hay que trabajar la atención porque si no hay atención no va a haber lenguaje. O sea, yo puedo estar aquí cantando, bailando y haciendo, pero si el niño no tiene atención no se va a lograr. Entonces creo que el principal problema es ese y también otro es que a veces los papás le dejamos todo como al maestro y a la escuela, pero no vemos que en casa también nosotros fomentamos los hábitos, ¿no? De que estudien, de que las matemáticas, de que se interesen por cosas. Mi primer año que fui maestra en una escuela, me acuerdo que llevaba mi libro de Yo soy Malala, ¿no? Y era pues un libro muy facilito y muy sencillito. Eran niños de segundo de primaria. Y tenían clases especiales, y en las clases especiales yo me ponía a leer. Entonces de repente se acercaban y me decían, ¿y de qué trata tu libro, maestra? Y ahí yo les platicaba, de una niña que hace esto y lo otro. Cuando yo terminé el libro hubo 2, 3 niñas que me dijeron, ese libro me lo compró mi mamá. Y los niños se pusieron a leer. Entonces era porque ellos veían que yo leía. Entonces si mi maestra lee, yo voy a leer y eso pasa en casa. ¿Yo por qué leía? Porque yo siempre veía que mi papá estaba con el periódico leyendo. ¿Por qué me interesaban las noticias? Porque yo veía que mi papá siempre estaba escuchando las noticias, ¿no? ¿Por qué me gusta preguntar datos curiosos y cosas? Porque yo si le preguntaba a mi papá era como de, pasa por esta cosa química y no sé qué. No me acuerdo de la cosa química, pero yo me acuerdo de qué pasaba. Entonces, la educación es en el día a día. Y son como los hábitos. Entonces, si yo quiero que mi hijo lea, yo me voy a poner a leer. Si yo quiero que mi hijo se interese por ciertas cosas, yo voy a hacer esas cosas para que se interese. Prácticamente predicar con el ejemplo. Ah, sí. Yo tengo a mi sobrinito y él es así como de datos curiosos, ¿no? Me dice, oye, ¿tú sabías que no sé qué? Entonces, aunque yo ya lo sabía, aunque no me interese, me digo, ¿de veras? A ver, cuéntame más. Y él se emociona. Y es que siempre llega y me platica, ¿sabes cómo caminan los pingüinos? No, ¿cómo? Así. Y yo, ¿dónde lo aprendiste? ¿Qué pasó? Que no sé qué. Y mira, ahorita que lleguemos te voy a enseñar un cuento que habla de eso. Entonces también es
mostrar interés por esas cosas, porque a veces en la vida cotidiana andamos en todo y nada, ¿no? Y es como, ay, sí, qué padre, que no sé qué. Y pues no les haces caso, entonces ya no te van a platicar. Entonces predicar con el ejemplo, pero también interesarme por qué le interesa a mi hijo y de ahí partir. Y va un poco a lo que decías de esta pregunta de las habilidades, porque yo ahí voy a ver para qué es bueno mi hijo. Sí, hay que ser conscientes y coherentes de para qué es bueno mi hijo. Sí, o sea, yo cómo sé para qué es bueno. Yo me acuerdo, voy a aventarle a mi hermano, que era malísimo en la escuela y todo lo que hacía todo el tiempo era dibujar. Siempre dibujaba y lo regañaban porque dibujaba. Y ahora es buenísimo dibujando. Entonces digo, ¿por qué? Si los maestros no hubieran dicho, bueno, este niño es bueno dibujando, lo voy a poner a hacer cosas que se relacionen con el dibujo. Es ver eso, observar para qué es bueno, qué le gusta, cuál es su interés, de qué te platica. Pero creo que eso, o sea, como maestros pues sí tenemos nuestros 30 y tantos y a veces es muy difícil y también una realidad es que a veces haces clic más con un alumno que con otro. Claro. Pero como papá, claro que vas a hacer clic con tu hijo y claro que le vas a ayudar a desarrollarse y a tener habilidades. Y yo, bueno, menciono mucho a mi papá, pero yo me acuerdo que cuando salí de la prepa yo decía, yo quiero ser ingeniera. No entendía las matemáticas. Pero yo decía que quería ser ingeniera porque eso era lo que se estudiaba en su casa. Y me acuerdo que él me dijo, ¿por qué quieres ser ingeniera si tú tienes muchas habilidades en las humanidades? Entonces él sí lo había notado y yo no. Y eso fue como, bueno. Ahí está la parte importante de un papá. Sí. El poder encauzar hacia un buen puerto, hacia un buen camino al hijo. Sí. O sea, no porque yo sea químico, obligatoriamente quisiera que mi hijo fuera química, no. Sí, y que le guste eso, o porque yo soy buenísimo en finanzas, quiero que mi hijo sea bueno en finanzas, ¿no? O sea, en lo que eres bueno, y en eso, o sea, solito se va a dar, pues. Entonces, yo me acuerdo, mi papá era químico, y siempre que yo venía de vacaciones, me decía, fíjate que el otro día vi en Discovery Channel, porque en ese tiempo vi en Discovery Channel, Sí, un programa sobre las emociones. Y no le entendí, pero yo dije, seguro Liz me lo vas a ver explicar. Y yo, pues no, qué bueno que me tienes fe. Pero eso era como de, voy a investigar de las emociones. Porque la verdad es que tus papás te validen y te digan, te hace toda la diferencia. Yo lo he observado cuando voy a natación o algo, que el niño está haciendo y dice, mira mamá, mira. Y cuando lo ve su mamá, para él es el mundo. Entonces, lo mismo es en lo que son buenos en la escuela. Si aprendió a leer el mame mi mamá, es como de, sí, lo logramos. Sí. Digo, no eres mamá todavía, pero en el momento que yo como papá me toca que mi hija, y gracias a ti, lo reconozco y se lo reconozco a mi esposa, siempre se lo he dicho, es psicóloga, y tiene mi hija, ya, yo la veo y piensa como un adultito, para mí es un adultito mi hija, pero gracias a ti, gracias a mi esposa, pues lleva 2 primeros lugares en su primer y segundo año. Uh-huh. Y para mí, obviamente, soy el padre más orgulloso del mundo. Y un día lo puse en WhatsApp, subiendo la foto de mi hija, reconociéndola. Sé que no lo va a ver, pero quiero y deseo que los demás lo reconozcan también. Sí, y es ver eso, o sea, en qué es buena, en qué habilidades. Yo soy la señora ventanera de mi familia. Mi sobrino odia las letras, casa de herrero, hasta donde pala. Entonces él odia la escuela y no le gusta. Pero yo no creo que él sea un mal estudiante, simplemente no le gustan, pero es muy bueno en otras cosas. Y sí le decimos de que tiene que leer y todas esas cosas, pero también le celebramos mucho sus logros y en lo que es bueno y que sea seguro y que él nunca se sienta que no es listo, porque el sentirte que no eres listo, que no eres bueno, el sentirte burro, que es algo que nos decimos mucho, es la cosa más horrible del mundo, porque yo estuve ahí. Entonces, yo no quiero que un niño esté en ese lugar. ¿Y qué tanto puede llegar a afectar el elevar a un niño a unas capacidades que a veces, sinceramente, no las tiene? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser? Es muy peligroso porque es como este síndrome del hijo emperador, ¿no? Como de yo las puedo todas y no veo mi realidad. Porque claro, nos podemos ir a ese extremo, como de yo te celebro todo. Entonces, llegar al punto medio, que a todos nos cuesta mucho llegar a ese equilibrio, como por ejemplo Isaac pues es buenísimo haciendo otras cosas y odia las letras, entonces mira, yo te celebro y me encanta que seas buena en eso, pero le tienes que echar ganas a las letras, porque a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan.
Y ahí también les estamos enseñando a tener límites, a que a veces tengo que hacer algo que no me gusta. O sea, yo amo la escuela y todo, pero hay días que no me quiero parar a trabajar. Y digo, ay no, por favor, 5 minutos más, no estoy de humor. Pero a veces tengo que hacer cosas que no me gustan, ¿no? A veces me tengo que levantar. Y eso lo aprendes en casa, desde esas cosas chiquitas. O sea, no eres buena en las matemáticas y las matemáticas no son el mundo, pero vamos a intentar sobrellevar. No vas a ser el niño de 10, pero vas a ser el de 7. Y está bien. Está bien. Porque a mí tu 7 me salga 10. Pero no te voy a exigir de más. Y veo que te esfuerzas, pero también no te voy a elevar de más. Como de, no, porque mi niño es así, ya está, y póngale 10. No, yo sé lo que tengo en casa, sí. En mi casa sí hace todas las operaciones bien. Así de, a ver, mándeme un video, ¿no? Entonces es como llegar a ese punto medio. Y creo que ser papás, yo uso mucho esta analogía, es como ser un alcohólico. Porque tu cara así de por... ¿Cómo supiste? Rayos. Porque es un día a la vez. Un día a la vez. O sea, hoy la regué, hoy fui muy exigente, hoy no lo hice, va. Pero mañana lo voy a intentar. Y es un día a la vez, un día a la vez. Hoy la regué, pero mañana lo intento. Y hoy fue un día maravilloso y quizás mañana sea un día no tan bueno como papá, pero un día a la vez. Sí, porque no se nace, no hay un manual que diga cómo ser padre. Sí. No, es imposible. Digo, en alguna ocasión, un jefe que tuve en Monterrey iba platicando conmigo en las mañanas. Si no lo borran, se llama Alberto Jiménez. Lo reconozco. Me platicaba. No, fíjate que mi hijo fulanito hizo esto y mi hija perenito hizo esto y más chiquito hizo esto, bla, 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 bla. Y como que él utilizaba ese momento, ya ahora lo veo, para descargarse, como para el serio, como decirme, o así lo interpreté, escúchame, porque tú ahorita no tienes como las licencias para decirme qué hacer y no hacer. Entonces, es específicamente eso. No tenemos un manual, no hay un libro que diga cómo ser padre, y vamos aprendiendo, y como tú dices, con esa analogía muy buena, un alcohólico diario. Sí, yo creo que un día a la vez para ser papás. Y todos, o sea, la vamos a regar y a veces no vamos a ser los mejores papás y nos vamos a enojar, pero se nos van a quedar esas cosas como a mí, de que mi papá me dijo, tú eres buena para humanidad. Seguro Liz me va a explicar eso. Y claro que se enojaba y claro que a veces ponía chuki y hacía muchas cosas, pero yo me acuerdo de ese día, que fue muy buen papá. Y yo me quedo eso. Entonces, tenemos que apostarle a eso con los niños. Y es un día a la vez, porque también hay días yo de maestra que me pongo toda chuki, pero al siguiente día lo intento. Y que se quede en algo lindo de mí. Igual ellos se ven también chuki, son más verdes. Pero yo espero que el siguiente día, como buenos alcohólicos, sean mejores. ¿Estás a favor o en contra de celulares y tabletas? Es que no puedo estar en contra porque es parte de nuestro día a día. Y es una realidad. Pero creo que deben tener un fin, todo debe tener un fin y un objetivo. Entonces, es muy ilógico o incoherente de mi parte yo decirle a mis alumnos, no pueden usar el celular y es malísimo si yo estoy usando WhatsApp, si yo subo cosas a Instagram, si yo utilizo el celular, ¿no? Pero yo adulta lo uso para esto, tú niño, ¿para qué lo vas a usar? O sea, claro que está lindo ver un video y ver una caricatura y a veces jugar, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Entonces sí, pero con moderación y a qué edad, porque si tú le das un celular a un niño de 1 año, ¿para qué? O sea, ¿qué va a hacer un niño de 1 año con un celular? No tiene un fin, simplemente es entretener y lo puedes entretener de otra manera y estimularlo. Entonces no estoy en contra porque es parte de nuestra cotidianidad, pero ¿cuál es mi fin como papá, como maestra, como lo que sea, de darle ese celular? Creo que todo con medida. Y sí creo que es importante ver también el desarrollo del niño, porque muchas veces llegan los papás y me dicen, no duerme. Y ya en la pregunta clave de ¿cuántas horas pasa al día frente a una pantalla? Y yo nada más veo que le dan vueltas a los ojos y digo, van a ser muchísimas. ¿Quiénes me han dicho 8? Entonces yo me acuerdo que una vez me fracturé y pues veía mucho la tele. Y llegó un punto que yo sentía mi cabeza así como si tuviera agua, como muy pesada y con mucha información. Entonces yo ya así grande de 20 y tantos, y digo, ahora un niño, 8 horas un niño viendo y todos los estímulos, porque si nos ponemos a ver las caricaturas, no son como las caricaturas de nuestros tiempos. O sea, esas caricaturas tienen muchísimas secuencias y tienen muchísimos colores.
cada secuencia y cada color es un estímulo al cerebro. Entonces, el cerebro es como si yo tuviera aquí una serie de lucecitas así. Entonces, imagínense un niño con 8 horas viendo esos estímulos, ¿cómo va a estar? Claro que va a ser corto. Entonces, sí que lo vea, no se lo quites, pero ¿cuál es el fin y para qué? Y yo les digo, no, porque hay mamás que dicen, no, pues se la va a quitar, ¿no? De las 8 horas, media hora. No lo vas a lograr, chava, porque está acostumbrado, se va a enojar, tiene una dependencia a eso. Entonces tenemos que ir de menos a más. Media hora, luego otra media hora, y así me voy semana a semana. Y lo logras, pero tienes que ser paciente y constante como mamá. Pero yo, bueno, esa es mi opinión, no sé si me desvío, es como de, no estoy en contra, pero creo que es ver para qué se lo pongo. Claro que yo veo las caricaturas con mi sobrina, yo no sé los Jóvenes Titanes en acción de arriba para abajo, pero pues veo los Jóvenes Titanes en acción, pero también juego, pero también voy a dar la vuelta, pero también a veces cocinamos. Siempre me deja ahí tirada y solo llega a comer, pero al menos lo intentamos. Entonces es ver yo qué hago, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin de que vea esto? Porque claro que hay películas muy lindas y que es muy bonito verlas con ellos y estar ahí, pero pues veo la película. No estoy ahí 8 horas viendo, que ya ni le ponen la película. No, es que es lo que te voy a decir, como tú platicamos por el video, que ya están acostumbrados a ver un video tras otro, un video tras otro, un video tras otro, sin ningún fin. Si bien nos va, hay que tener cuidado lo grosero. Sí, también. Hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto, en ver, y mi esposa, te digo, se lo vuelvo a reconocer, siempre estar pendiente. ¿Qué estás viendo? Enséñame, muéstrame. Sí. ¿Por qué? Porque podemos dejarnos tanta libertad que pueden cometer el error de caer en otro tipo de Sí, es contenidos. Sí es bien importante ver qué contenidos, porque a veces hay terrores nocturnos, hay accidentes de que se hacen pipí en la cama, hay miedos, o hay a veces mucha estimulación sexual. Y los papás es como, ¿de dónde? Y nos ponemos a investigar y a veces tiene que ver con lo que vieron. Entonces también ese es un riesgo porque, o sea, un video te lleva a otro y no sabes en qué termina. Entonces, ¿con qué fin yo le doy el celular a mi hijo o la tablet, no? ¿Qué podemos hacer entonces? Por ejemplo, en una etapa primaria, media hora, 45 minutos. Es lo recomendable. 1 hora está bien. Pero si un niño ya está acostumbrado a 8 horas, como te comentaba, pues no se lo vas a quitar así de trancazo porque está acostumbrado. Entonces empiezo una semana, 7 horas y media. Otra semana, 7 horas. Pero también como papá, ¿qué voy a hacer en esa hora? Porque está acostumbrado. Me voy al parque. Lo pongo a hacer otra cosa, alguna manualidad, cocino, me salgo a caminar, lo mando a la tienda, no sé. Lo ocupo para que no note que le estoy quitando eso. Porque hay papás que me dicen, ahorita que están de vacaciones, desde que se levanta se pone a ver la tele. ¿Qué se pone a ver la tele desde que se levanta? O sea, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no tiene una tarea en casa? ¿Por qué no ayuda a hacer el desayuno? ¿Por qué no hace más cosas? Entonces, eso, yo como papá, ¿de qué manera hago que mi hijo no tenga toda su atención en la pantalla? Porque es muy fácil. Me levanto, prendo la tele y me espero a que mi mamá me hable para ir a desayunar. Creo que los mayores responsables estamos siendo los papás. Sí. De que nuestros hijos sean actualmente esto. Sí, porque es muy fácil y cómodo a veces. Y no los juzgo, porque la vida es muy ocupada, porque la vida está difícil, porque la vida está llena de un montón de cosas. Pero también la vida a veces es ser papá. Y ser papá implica una responsabilidad. Yo creo que los hijos son un don y algo muy lindo y maravilloso. Yo sé que sacan canas verdes, yo no tengo hijos. Pero son algo muy lindo y sé que cuestan trabajo y sé que como papá necesitas tu tiempo libre. Pero si haces bien tu chamba, vas a tener más tiempo libre. Y te va a ir mejor. Y vas a ocupar menos de mí. No sé qué eso tan bueno sea, pero... Sí, yo siempre se va a ocupar. Siempre se va a ocupar. ¿Por qué los niños actualmente ya están diagnosticados con ansiedad y depresión? Tiene que ver con esta sobreestimulación. O sea, por ejemplo, yo como niño me meto y veo en el celular algo y empiezo a tener necesidad de cosas. Empiezo a darme cuenta de que me hacen falta cosas y empiezo a querer tenerlas, porque al final estamos en una sociedad de consumo, eso es una realidad, ¿no? Entonces yo veo que esta niña que vive en París es muy feliz y me muestra toda su vida bonita, y yo volteo a mi alrededor y todo el tiempo estoy viendo el celular y mi mamá ni me hace caso y me va muy mal en la escuela, pues claro que me voy a poner triste.
y además estoy a ve y ve estímulos y no tengo orden y no tengo contención, ¿qué hago con mis emociones? Porque una forma de maltrato, y eso cuando se lo digo los papás se quedan como de veras, es la falta de atención. O sea, un niño que no tiene límites, que no tiene reglas, que no tiene contención, es un niño maltratado. Porque como niños necesitamos eso, necesitamos orden y necesitamos estructura. Entonces, si yo no tengo orden, si yo no tengo estructura, si yo no tengo un apego seguro hacia alguien, hacia quien sea, va a ser más fácil que no gestione mis emociones, que esté viendo lo que no tengo y que no sepa qué pasa conmigo. Entonces, creo que eso es algo muy triste, que los niños hoy en día tengan ansiedad y depresión. A mí me da mucha tristeza que lleguen así, porque yo así como de criaturita del Señor, apenas estás empezando a vivir, ¿qué pasa contigo, no? ¿Qué estás viviendo para sentirte ya así con esa? Sí, como tan vacío, porque al final la ansiedad es pensar en lo que me hace falta y en el futuro, y la depresión es pensar como en mi pasado, ¿no? Entonces, y yo así de, tienes 8, no te podemos hacer regresión en mis cosas. No podemos volver al útero, entonces, ¿qué te pasa? Y tiene que ver mucho con eso, y creo que el apego es bien importante, y a veces nos olvidamos del apego, y como papás el apego es yo darle seguridad a mi hijo, que él sepa que yo voy a estar ahí para él, que lo voy a respaldar, que soy una mamá que lo cuida, que soy una mamá que está al pendiente, que soy una mamá que le pregunta, o sea, con algo muy sencillo. Es que me da risa porque le digo, es que pregúntale cómo le fue en la escuela. Entonces las mamás llegan, ¿cómo te fue en la escuela? Y ya el niño, bien. Y no le dice más, le digo, bueno, tienes 7 años sin preguntarle cómo le fue en la escuela. Te tiene que costar trabajo. Pero es como esta falta también de conexión, porque siento que las pantallas nos han desconectado mucho del sentir. ¿Cómo estás? Y es como de, nunca me había preguntado cómo estoy. O en los niños, con los niños yo trabajo mucho con cuentos, con historias, con dibujitos. Y para ellos siempre es muy fácil escoger la emoción de la felicidad. Pero le digo, es que no todo el tiempo podemos estar todos felices o enojados. Entonces, les cuesta mucho contactar con el miedo y la tristeza. Y la verdad es que la tristeza no es mala. O sea, ninguna emoción es mala. Simplemente es cómo la manejo y cuánto tiempo dura en mí. Pero estar triste también está bien. Y de hecho esa es una de mis frases. Estar triste está bien. O sea, se vale estar triste y no pasa nada. Pero ¿yo qué hago? Porque muchas veces duré mucho tiempo sin querer ver mi tristeza o mis miedos y por eso tengo ansiedad. Por eso tengo depresión, como niño. Entonces, y los niños son maravillosos porque en cuanto la ven, salen. Los adultos ya están más clavando. Sí, estamos más complicados. Pero la verdad es que un niño en cuanto lo empieza a ver, sale. Y creo que eso es lo que más me gusta de trabajar con los niños. Como de qué padre que lo puedas ver y cómo lo aprendes y cómo educan a los papás. ¿Ya te diste cuenta? El que sigue, la siguiente crisis, porque la vida es una crisis. Entonces es importante establecer rutinas y horarios. Sí, es muy importante, porque nos ayuda en el desarrollo emocional, en el desarrollo cognitivo, en habilidades sociales, o sea, los límites, la contención y el orden son nuestros amigos, incluso como adultos. Como yo sé que estoy desequilibrado, no tengo límites, perdí mi rutina, no estoy haciendo las cosas de mi vida cotidiana, o sea, quizás no soy como adulto de soldadito de tener mi horario, pero me estoy dando cuenta que me estoy parando más tarde, o me estoy dando cuenta de que ya no estoy desayunando. Entonces ahí estoy perdiendo mi estructura, mi contención. Entonces lo mismo pasa con los niños. Si a un niño yo le doy estructura y contención, va a estar más sano, va a estar contenido, o sea, va a saber como para dónde o qué hacer. Y es algo que luego no damos, porque andamos así en la vida loca. Y tampoco se trata de que sea así como soldaditos de esto y el horario y aquello. No, simplemente ya sé que entre 2 y 3 como. Ya sé que saliendo de la escuela tengo que hacer las tareas. Y son cosas viables, porque siempre que les digo a las mamás, es que ocupa rutina, es que no tengo tiempo. 24 horas en un día, claro que tienes tiempo. Entonces, es eso y hacerlo como muy, muy realista. Como de yo qué quiero y para qué quiero esto. Y claro que un día puede faltar a la clase de natación, irse a la fiesta del amigo y no pasa nada. Pero no lo hago todos los días, ¿no? O sea, es una vez. Claro que un día podemos no hacer la tarea e irnos a comer con los abuelos y no pasa nada, pero en el día a día o en la cotidianidad sí llevo un orden y una estructura. O sea, con mi hija
particularmente, tiene que aprender a frustrarse. Sí. Tener como lo que tú decías, el síndrome del emperador. Sí, como, y que todo quiero así ahorita ya. rápido. No, a ver, espérame. Yo mando y yo te digo en qué momento te presto la tablet, en qué momento vas a lo mejor hoy tenemos otro compromiso y no vas a natación y no por eso te vas a frustrar, o sí. Pero es parte de... Yo le digo a los niños, Dios da, Dios quita. A veces hacemos cosas que nos gustan, a veces hacemos cosas que no, pero así es la vida. Y tienen que aprender cómo es la vida. Porque luego se van a la universidad y lo reprueba el maestro y están súper frustrados o salen y esperaban el trabajo acá súper guau y no, y están todos mal y ya se les está acabando la vida. Y es por eso, porque no se saben frustrar, porque no saben manejar una emoción, o sea, ni siquiera sé qué siento. Y eso sí se me hace muy impresionante. Choquea así decirle, ¿cómo te sientes? Y que no sepan cómo se sienten. Sí, es muy fuerte. Más que nunca nadie se los aprende. Sí, y creo que también eso es pararnos como papás. ¿Qué tanto yo me pregunto cómo me siento? Hay un cuento que les pongo que se llama Mi mamá tiene truenos en la cabeza, ¿no? Véanlo, está muy bueno. Entonces, en ese cuento te explica cómo la mamá a veces puede estar triste, a veces puede estar contenta, a veces puede estar de buenas, a veces puede estar de malas. Y eso es lo que nos pasa a todos, o sea, como mamá, como maestro, yo a veces me enojo, a veces estoy triste, a veces estoy bien, a veces no, y es parte de... Y ahí también le estoy enseñando al niño. Porque no puedo ser siempre la super mamá o el super papá, o no puedo estar siempre contenta, o no puedo estar siempre de mal. Y eso es lo que yo le enseño al niño. Porque eso que dicen que el niño es un espejo de su casa, sí son papás. O sea, a veces llegan a la junta y no sé quién es la mamá de quién, pero digo, de seguro es el papá de sutanito, porque se parecen, ¿no? Sí. Liz, ¿qué podemos hacer ahora que los niños van a regresar a clases? Bueno, es el principio de menos a más. Tienen una semana para hacerlo, o al menos el fin de semana. Entonces, si se está durmiendo más tarde, empiezo con periodos de 15 a 20 minutos durmiéndolo más temprano, ¿no? Y lo empiezo a parar más temprano en periodos de 15 a 20 minutos, porque lo más frustrante es que si me estaba durmiendo a las 12 de la noche y me dejabas despertarme a la 1 de la tarde, ¿por qué de un domingo a un lunes me quieres dormir a las 9 de la mañana y me quieres parar a las 7? Claro que voy a estar enojado y de malas. Empezamos a preparar con tiempo. Un tiempecito de anticipación, ya 8 o 9 de la noche, a dormir sí, ya. A dormir, porque ya vamos a regresar a la escuela. Y además decirles el por qué, no nada más porque lo mando yo, porque eso no lo van a hacer. Entonces, además están en pleno desarrollo y también está comprobado que el cerebro a veces necesita mayores tiempos de descanso. Entonces, si tú cambias la rutina de un día a otro, se va a descontrolar, no va a llegar de buenas, va a andar de malas y va a ir a la escuela y todo mal. O sea, que no sea, porque como mamás es muy fácil quejarnos, como de, ay no, el regreso a clases y que no sé qué. Entonces, pues si mi mamá se queja, o luego de, ya quiero que se vayan a la escuela, porque ya no los aguanto. Entonces es como de, qué padre volver a la escuela. Vamos a comprar los lápices de colores, vamos a ver cómo se ve la escuela, qué es lo que más te emociona de entrar a la escuela o qué te da miedo. Los niños de nuevo ingreso, pues que vayan y la vean, que medio conozcan ahí a los maestros, que los acompañen los papás. Y siempre, a los niños chiquitos siempre es importante decirles, voy a volver por ti. Porque quizás lo damos por hecho, pero ellos necesitan escucharlo aunque se queden llorando. Entonces voy a volver por ti y cuando regreso decirle, ¿viste? Sí regresé, o sea, aquí estoy, siempre voy a estar para ti. Ver sus conductas, si antes le gustaba mucho ir a la escuela y de repente empieza por alguna extraña razón a decirte que no quiere ir a la escuela, ver qué está pasando. Ver los trabajos, las libretas, es muy importante que como papá veas las libretas, o sea, ¿por qué no terminaste este trabajo? Puede un día no terminarlo, pero si lleva toda la semana sin terminar los trabajos y justo tiene que ver con matemáticas, algo pasa. O no sé, no está terminando las lecturas o no, todo le ponen trabajo incompleto y ya lleva varias, ¿qué pasa? Entonces los indicadores es que aumente, ¿no? Si antes no le pasaba y ahora le pasa. O si nunca lo ha logrado. Se espera esto y no lo ha logrado, tenemos que ver qué está pasando. Pero creo que un indicador es la conducta. ¿Qué tan viable es que uno como padre se acerque con el maestro y dialogue? Creo que es bien importante la comunicación y el trabajo en equipo. A veces como maestros estamos llenos de cosas y
pareciera que no los queremos recibir, pero no es por eso, simplemente es como buscar el espacio. O sea, si ustedes se acercan y nos dicen, oiga, necesito hablar con usted porque he visto unas situaciones, o sea, el maestro te lo va a decir, o a veces si el maestro te llama, pues sí acudir, porque a veces pasa que te hablan y tú no vas, o vas ya que está la bomba horrible, entonces es como, no sé, una vez al mes o en los trimestres, o si yo observo una situación, acercarme y que el maestro sepa que tú te das cuenta. O sea, eso para mí es bien importante, cuando un papá llega y me dice, oiga maestra, me he fijado que su tanito tiene toda esta semana que no acabó los trabajos. ¿Qué está pasando? Y yo, pues fíjese que está pasando esto y esto, ¿qué podemos hacer? Yo voy a hablar con él, o yo voy a hacer esto, muy bien, yo voy a estar al pendiente. Y eso ayuda mucho, la comunicación y el trabajo en equipo. Y que el niño vea que los papás, o sea, que tú hablas con los papás y que tu papá habla con la maestra. Eso ayuda mucho. Entonces la comunicación tiene que ser constante y además si pasa una situación, sí ir y aclararla. O sea, no quedarnos ni con la versión del niño, ni con la versión de la mamá que vio, sino sí ir y ver qué pasó con el maestro, porque a veces las cosas se pueden malinterpretar. Me ha tocado que a veces los niños dicen, es que todo el día juego en la escuela, y los papás están como, es que la maestra solo los pone a jugar, no le enseña. Pero si te acercas con la maestra ya te explica, pues sí hemos estado jugando, pero hemos estado haciendo esto, pero es por esto, pero es por lo otro. Entonces yo como mamá no quedarme con la duda y sí tener esa apertura. Y los maestros, si llegas y una mamá te preguntan, es muy satisfactorio. Pues dices, bueno, es una mamá que se interesa por su hijo y es un indicador de que yo no voy a batallar con este niño. O sea, quizás sí va a haber dificultades, pero va a haber apoyo en casa y eso hace toda la diferencia. Te quita un pesito de encima. Sí, a cuando estás solita en el barco, porque es como de, pues es que a quién le digo, si ni pa' aquí ni pa' allá, ¿no? Que ustedes tienen 30, 40 niños por turno. Por día. Uh-huh. Y es complicado tratar de resolver. A los 40. Sí, tú como papá pues puedes ver cuál es la problemática. Y yo creo que estos temas nos dan para otro. Espero que los podamos ver más adelante para otro videito. Igual no falta que alguien nos haga alguna observación, te la vamos a hacer llegar o la vamos a discutir en otra ocasión. Muy bien. Liz, ¿dónde te podemos localizar? Pues yo estoy justo a la vuelta de Novala, en Héroes de Chapultepec número 3. Cualquier cosa, o igual en mis redes sociales me pueden escribir. La página es Criarte, Soluciones Psicopedagógicas, y me pueden escribir y con todo gusto les contesto. ¿De qué edad a qué edad atiendes niños? Mi población es de niños desde preescolar hasta prepa. Okay. ¿Y tú das asesorías? Doy asesoría y doy acompañamiento. Asesoría en la parte académica y acompañamiento en la parte emocional a niños y adolescentes. Y te agradecemos mucho tu tiempo, tu apoyo, tu apertura. Platicamos muy a gusto contigo y esperamos que otra vez nos podamos volver a ver. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.